Muy buenos días. Bienvenidos a nuestro programa. El día de hoy estamos de aniversario. Mercado Inmobiliario cumple su primer año. Un programa que siempre ha buscado compartir con ustedes conocimiento y experiencia de especialistas y profesionales vinculados al sector de bienes raíces. Y para celebrar este aniversario tendremos a un invitado de lujo. Eres el presidente de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina, nuestro amigo y colega Eduardo Brigada. Bienvenidos al programa de hoy. Bienvenidos a Mercado Inmobiliario. Ya estamos en compañía de Eduardo Brigada. Él es nuestro invitado especial el día de hoy en nuestro programa Mercado Inmobiliario. Tenemos el honor de recibir al presidente de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina, FIRA, que ha sido además presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios en la provincia de Santa Fe, vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria Santa Fe y es gerente general de la firma Guastavino Invert y CIA. Con ustedes, Eduardo Brigada. Querido Eduardo, gracias por acompañarnos en este programa especial de aniversario. Te mando un abrazo fuerte desde Perú. Bienvenido. Gracias, Víctor. Gracias, amigos corredores peruanos. Realmente para mí ha sido un honor cuando Víctor me convocó para compartir este programa aniversario y para FIRA, para la Federación, como para todos los corredores argentinos. Es un gusto poder brindarle muchas veces las experiencias, las vivencias que tenemos en la Argentina, que muchas veces se contrastan con muchas realidades de Latinoamérica. La Argentina viene luchando de esto hace más de 30 años, la Federación tiene 36, entonces obviamente corremos un poco con la ventaja de que algunos visionarios que comenzaron con este trabajo de profesionalizar, hoy los que tenemos la obligación y estamos con la responsabilidad de estar al frente de las instituciones, seguimos con el mismo lineamiento que no ha cambiado en los últimos 30 años de existencia del profesionalismo del corretaje inmobiliario en la Argentina. Mi querido Eduardo, nosotros tuvimos el gusto de conocernos y compartir en el COIPRI SILA 2020 hace muy pocas semanas y compartir un panel con excelentes profesionales y referentes de Latinoamérica. El día de hoy tenemos el gusto de tenerte a ti y déjame decirte con toda sinceridad, he querido invitar a Argentina en tu persona porque creo que el negocio inmobiliario en Argentina es un ejemplo para el Perú y es un ejemplo para toda Latinoamérica por los logros que ha alcanzado, por la forma como está estructurada el negocio, y eso es lo que yo quisiera que podamos compartir con todos aquellos que nos acompañan desde hace un año ya aquí en nuestro programa Mercado Inmobiliario. Pero antes quisiera pedirte que por favor te presentes un poquito más, que puedas contarnos cuál es tu trayectoria como profesional inmobiliario, porque imagino que has tenido una serie de experiencias. Quizás te voy a rogar que seas breve, pero cuéntanos lo más importante para conocer un poco más a Eduardo, el presidente de la Federación en Argentina. Bueno, yo no soy de hablar mucho de mi persona, pero bueno, de cualquier manera es una simple referencia. Es decir, mi estudio universitario, soy profesor superior de artes visuales, de la cual he ejercido en la docencia, pero no en la práctica, porque siempre me dediqué de muy jovencito, a los 18 años, al corretaje inmobiliario. Tengo cumplido este año 42 años en la profesión, siempre en la misma empresa, que es la que hoy gerencio, y que obviamente es una de las empresas más grandes de la Argentina. Nosotros contamos con una administración de propiedades de arriba de las 3.000 propiedades en administración de alquileres y construimos edificios
desarrollamos fideicomiso y a su vez también vendemos y compramos en la compraventa tradicional de terceros. Fui vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria de Santa Fe, la CIFE. Posteriormente, cuando en el 2010 nace la ley de colegiación en la provincia de Santa Fe, se crea el Colegio de Corredores Inmobiliarios de la primera circunscripción, de la cual tuve el honor de ser elegido por asamblea, por una única lista, presidente. Renovado mi mandato 2 años después, estuve 4, y ocupando la Secretaría de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina, y posteriormente, en forma unánime, fui elegido presidente de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina desde hace casi, va a ser en noviembre, 4 años que la presido, y obviamente después ya vienen las elecciones, hoy tal vez un poquito demoradas por el tema de la pandemia, de no poder juntarnos, pero seguramente detrás mío vendrá un nuevo presidente con mucha más ganas, con mucho más brío, y dándole siempre, es lo que yo hablaba, los objetivos no se cambian de la federación, siempre son los mismos y obviamente siempre en defensa de los corredores inmobiliarios. Como ven, queridos amigos, a todos los que nos acompañan, nos encontramos frente a un referente profesional inmobiliario con una gran experiencia que estoy seguro va a compartir de manera generosa con todos nosotros el día de hoy. Hablemos del negocio inmobiliario en Argentina. Tú conoces un poco el proceso que ha tenido, conoces un poco cuál es su historia. Lo primero que yo quiero recalcar para todos los agentes inmobiliarios en el Perú que nos están viendo es que para ser agente inmobiliario en Argentina uno tiene que ser un profesional. Uno tiene que, creo yo, o tener un título profesional y luego tener un curso complementario que le dé la licencia, o estudiar para agente inmobiliario. Empecemos por ahí. Explícanos cómo se logra ser agente inmobiliario en la Argentina. Desde hace muchos años y hasta la fecha, por legislación nacional, para ser corredor inmobiliario tiene que tener un título universitario de corredor inmobiliario. Teniendo un título universitario, aunque sea de cualquier otra profesión, no habilita al corretaje. Sí, tal vez en muchas universidades se computan muchas materias en función de cuál es la profesión. Entonces, por ejemplo, vos sos abogado en la Argentina, toda la parte legal, jurídica que está componiendo la currícula para corredor inmobiliario, seguramente te la dan por aprobado y solamente haces las otras asignaturas. Digamos, lo haces en menos tiempo, pero es una carrera universitaria. Hasta hace muy poco tiempo era de pregrado, hoy ya es una licenciatura que se dicta en las 3 versiones, presencial, a distancia, en todo el país. Entonces es con una salida laboral importante, porque obviamente de esto hace relativamente poco tiempo que nace la licenciatura, y todos aquellos que tenían el título de pregrado hoy ya son licenciados y empiezan a trabajar, como así también los colegios profesionales empiezan a exigir los títulos de licenciatura y ya no es más los de pregrado. Eduardo, conclusión, en la que, sí. Sí, a ver, para aclarar, eso significa que un estudiante que sale de la preparatoria, de la secundaria, allá en Argentina, puede optar por ser médico, ingeniero, arquitecto o agente inmobiliario. Exacto, exacto. Es una carrera universitaria, es más, en muchas jurisdicciones los colegios profesionales asisten y acompañan en los últimos años de los egresados de la secundaria. No sé cómo es el Perú, pero digamos acá hay una secundaria, donde obviamente se le brindan charlas para darle un poco un acercamiento a lo que son las carreras de corretaje inmobiliario. O sea, me queda claro que el profesional, por ejemplo, un ingeniero o un arquitecto, para hacer las labores o para ser graduado como agente inmobiliario, no es que lleve un curso complementario, es que convalida cursos, que son cursos que también se llevan en la carrera de profesional inmobiliario.
No, tiene que hacer la carrera. Es decir, lo único que puede lograr un profesional, dependiendo de la currícula de su profesión, es las equivalencias Por que eso, se las pueden tomar. por eso, convalida cursos. Convalida Exacto. cursos y tiene que hacer la carrera que tiene, ¿qué tiempo de duración? Son 2 años y medio para la de pregrado y otros 2 años y medio para la licenciatura. En total, si hiciera, digamos, todo el curso completo para ser licenciado, son 5 años. 5 años. Igual que cualquier profesión, digamos, tradicional. Yo te cuento que aquí en Perú, bueno, desde la ley 29080, que se da en el 2007, pero entró en el 2010 en vigencia, estudiamos un curso complementario de especialización que tiene 250 horas lectivas y que la puede llevar un profesional o la puede llevar también una persona que no tenga grado académico y que quiera dedicarse a la labor del agente inmobiliario. Pero por eso decía, y es el primer punto que quisiera subrayar, ¿no? Y destacar. Obviamente yo creo que todos los países debemos de ver en Argentina un modelo. O sea, esta profesión no es una actividad cualquiera, se necesita saber de economía, y en serio, de economía, de finanzas, de marketing, de aspectos comerciales, contables, legales, psicológicos, porque hay también mucho de la parte de cursos humanos, ¿no? De humanidades. Entonces, me parece excelente y yo realmente felicito, entre tantas otras cosas que creo que voy a ir felicitando a lo largo de la conversación que estamos teniendo. ¿Esto es a partir de cuándo, Eduardo? La licenciatura Sí. la licenciatura hace varios años, pero la carrera universitaria se viene dictando desde el primer comienzo de la ley, de la 25028 ya estaban en ¿En, vigencia las cátedras universitarias. ¿En qué año fue? En el 2000. En el año 2000. Y anterior al año 2000, ¿quiénes hacían de agentes o corredores inmobiliarios en Argentina? Antes que nacieran los colegios profesionales, los corredores inmobiliarios estábamos igualados a un comerciante. Entonces, digamos, no existía la profesión digamos, estaban todos organizados a través de cámaras empresariales, asociaciones, centros que agrupaban a corredores inmobiliarios. Obviamente no había exigibilidad de título, solamente en algunos casos, y no todos, podían tener una matrícula en lo que se llamaba el Registro Público de Comercio, que era una jurisdicción nacional, otras provinciales, pero no era exigible esa matrícula. Cualquier persona podía abrir una inmobiliaria y empezar a trabajar sin ningún tipo de experiencia. Por eso era ese vacío que había y toda la problemática que implicaba, y los visionarios que trabajaron, que todos fueron corredores inmobiliarios, algunos de ellos ya no están entre nosotros, como yo les decía, pero que han dejado plasmado su visión muy pragmática a futuro, para que hoy podamos tener en la Argentina esta realidad. Ya con anticipación a la ley, procuraban la transformación de comerciantes a profesionales, y eso se fue dando en forma paulatina, y hoy en todas las jurisdicciones prácticamente no quedan muchas provincias que no tengan colegios profesionales. Hoy, en este momento, la Federación está trabajando en 3 provincias que aún restan y que tienen ya las leyes de colegiación dentro de las cámaras legislativas. Lo que pasa es que la pandemia prácticamente ha paralizado el tratamiento de estas leyes, así que seguramente eso quedará para el año que viene. Pero la FIRA siempre ha procurado y procura, y seguramente procurará, tener todo el mapa de todas las jurisdicciones argentinas con colegios profesionales de corredores inmobiliarios. Sí, yo quiero aprovechar este momento de nuestra conversación para hablarle a todos los agentes inmobiliarios de Perú. Todos sabemos que para que exista un colegio profesional,
como su mismo nombre lo indica por definición, es un colegio porque agrupa profesionales, es decir, agrupa personas que han estudiado en la universidad y que han obtenido un grado académico, ¿no? Nosotros aquí en el Perú tenemos varias asociaciones, todas amigas, todas tratando siempre de buscar el profesionalismo del agente inmobiliario, pero no existe un colegio profesional inmobiliario porque en el Perú ser agente inmobiliario no te da grado académico, no es una profesión todavía, es una actividad comercial que la realizan o profesionales que hemos estudiado ingeniería, economía, derecho, etcétera, o que la realizan personas que hacen este curso, como yo te explicaba hace un momento, y que cumplen con el registro en el Ministerio de Vivienda. Eh, Tengo que decirlo, aquí hay una asociación que se llama Colegio de Agentes Inmobiliarios y es importante, ya que estamos tocando un tema tan, digamos, importante para informarle al agente inmobiliario que aquí no existe esa obligatoriedad de colegiarse. Y esa asociación es eso, una asociación y bienvenida, pero no es un colegio profesional de agentes inmobiliarios, ¿no? Estimado Eduardo, Correcto. estimado Eduardo, cuéntanos cómo se desarrolla el negocio inmobiliario en la Argentina. ¿Cuáles son sus características más importantes? ¿Cuál es ese formato que se sigue para poder cumplir con este servicio de asesoría a los clientes? Bueno, en la mayoría de las jurisdicciones, cuando yo hablo de jurisdicciones, no sé cómo es en el Perú, pero estamos hablando de estados, provinciales. Yo desde la federación me gusta decir más que provincias, de distintas jurisdicciones. Tienen regulados los honorarios de los corredores inmobiliarios. En un común denominador, como yo les mostraba en el cuadro en la época del Congreso, nosotros tenemos para la compra-venta el 6% de honorarios sobre el monto de la intervención del corredor inmobiliario, siempre abonado por cada una de las partes, comprador y vendedor. Ahí, ahí El permíteme, 6. ahí permíteme hacer mi segunda felicitación al negocio en la Argentina, porque caramba, nosotros en realidad brindamos un servicio y representamos al propietario o a un comprador, que son las dos partes fundamentales para hacer un negocio, ¿no? Y entonces el hecho que tú nos cuentes que en Argentina tanto el comprador como el propietario pagan la comisión al agente inmobiliario responsable de la operación y que es 3% cada uno de ellos, por lo tanto el agente inmobiliario aspira a adquirir un 6% de comisión, para mí es loable, es para felicitarlos y dime cómo has hecho para poder lograr que aquí en el Perú también exista esa valoración de la gestión inmobiliaria. Lo que pasa, Víctor, que, digamos, justamente el tema de profesionalismo no implica solamente un estatus universitario, implica que nosotros como profesionales somos intermediarios en el corretaje inmobiliario. Es decir, nosotros no somos como el notario que, digamos, lo elige una parte o un abogado que lo elige otra parte. Nosotros nos elija quien nos elige para una parte de la actividad. Nosotros tomamos un inmueble de un propietario que quiere vender y trabajamos en la búsqueda de un comprador para ese inmueble. Obviamente al comprador le brindamos los servicios de seguridad jurídica, que el inmueble está estudiado en su trayectoria jurídica y notarial, que el inmueble está arquitectónicamente en condiciones para poder realizarse, fiscalmente le damos todo el asesoramiento para que haga un buen cumplimiento en función de cómo tiene registrado su dinero, de qué manera, cómo puede estar representado, cómo transforma esa inversión de dinero, que muchas veces puede ser con una moneda extranjera o no, y lo transforma a un estado dominial. Todo ese tipo de relación, nosotros somos intermediarios. Por ende, como buenos intermediarios,
tenemos el derecho de percibir de ambas partes nuestros servicios. Por eso, siempre aclaro, si intervenimos dos corredores por cada una de las partes, cada uno tiene derecho a percibir de su mandante, de su contratante, los honorarios. Digamos, eso es ya por ley, no es una cuestión que nosotros lo hacemos. Eso significa que ustedes siempre comparten 50%, porque el 3% lo paga el que compra y el 50% el propietario del inmueble. Por lo tanto, casi de manera natural, ese compartir es equitativo y no tienen problemas, me imagino yo, de que dos agentes inmobiliarios que han trabajado en equipo luego puedan tener una contingencia en el cobro de la comisión, ¿no? Cada uno le cobra a su cliente. Por supuesto, pero más allá, si hubiera una transgresión por una mala praxis, por un abuso de un corredor deshonesto que hizo alguna cuestión distinta, por eso es la importancia de los colegios profesionales, porque está el Tribunal de Ética que controla la mala praxis, entonces el otro corredor o cualquiera de las partes puede recurrir a ese tribunal para hacer valer sus derechos y es el tribunal el que le va a aplicar la sanción correspondiente, que puede ser de un llamado de atención a una multa dineraria, a una suspensión de la matrícula profesional y hasta la pérdida de la matrícula en casos graves o que se reitere el mismo modo de operar. Por eso es sumamente importante y estamos todos cuidados sobre ese paraguas que son los colegios profesionales. Aquí en el Perú, la matrícula, como tú la llamas, nosotros le llamamos registro, está en el Ministerio de Vivienda, ¿no? En el caso de ustedes, ¿cómo es? Cada jurisdicción, cada provincia lleva el registro de matriculación. No existe un registro nacional, sino que cada jurisdicción la tiene y muchos colegios profesionales tienen convenios para poder trabajar un matriculado de Santa Fe con un matriculado de Salta. Pero permíteme la aclaración. ¿La tiene un estamento del Estado argentino o la tiene el colegio profesional? No, los colegios profesionales son delegaciones del poder público en manos del privado. Correcto. Es decir, los colegios profesionales están bajo la órbita del Ministerio de Justicia de cada una de las jurisdicciones y sus directorios son particulares, son corredores inmobiliarios, pero fundamentalmente son funcionarios del Estado delegado. Es decir, la responsabilidad no es solamente para con el corredor, sino también para el Estado provincial. Eduardo, ¿hay informales allá en Argentina? Sí, muchísimo. Pese a toda esta organización, muchísima, los colegios profesionales están permanentemente en actividad, hay permanentes denuncias en los tribunales judiciales, en la primera y segunda instancia. Algunas ilegalidades son simple por abuso, es decir, cualquier persona se convierte hoy con un celular y con un portal y empieza a trabajar y el colegio los detecta en su momento y los denuncia. Están lo que yo hablé la vez pasada, que son los sistemas de franquicia, que yo no pongo... Es como un código QR, le dice. En especial, últimamente ha sido muy sonado un fallo, pero hay muchísimos fallos de otras y de otros organizaciones de corredores argentinos que sin ser franquicia extranjera utilizan el mismo sistema. Acá es muy simple, no se trata de que la profesión no se franquicia, lo que se trata es que no se puede ejercer el corretaje inmobiliario sin matrícula profesional. Correcto. Es decir, nadie puede tener agentes. La palabra agente no entra en la legislación argentina. O el corredor inmobiliario, como en mi caso, que tengo en 3 sucursales, en total 27 personas bajo mi cargo, están en relación de dependencia. Cada una de ellas jurídicamente me compromete a mí. Es como si yo estuviera en cada acto. Yo podría tener 27 agentes, no pagar ningún tipo de salario,
no estar siendo responsable por lo que le pueda pasar en la órbita del ejercicio, y eso me haría a mí un sistema franquiciante. Es decir, un montón de gente que opera con mi matrícula, pero no me hace responsable a mí ni en forma directa. Ese es el problema de la vulnerabilidad de los honorarios profesionales en el corretaje inmobiliario en Argentina. Por eso el sistema de franquicia no es aceptado y hay en cada jurisdicción, en los tribunales, en forma importante, ¿no? Claro, aquí te cuento, también, ¿no? No existe, digamos, un afán de ir contra las franquicias, ni mucho menos, ¿no? Sino que vamos a lo mismo que tú mencionas, es la necesidad de fomentar la formalidad de la actividad y el cumplimiento de un código de ética o de una buena práctica profesional, porque definitivamente eso nos afecta a todos. El propietario, el cliente, no discierne si es un agente de la asociación X, Y o Z, o si es de la franquicia A o la franquicia B, o si está colegiado, o si está, como el caso de Argentina, aquí no, o si tiene el registro, sino simplemente, si tiene una buena experiencia, valora la labor del agente inmobiliario. Pero si no la tiene, todos quedamos más o menos con la misma mala imagen. Entonces, ese es el punto, ¿no? Que tenemos que tratar de que las franquicias entiendan que tienen que respetar un código de ética, que es muy importante, y que tienen que ser formales. Que no puede ser cualquiera que de pronto entra, capta propiedades un tiempo y luego se va y hace otra cosa. Porque eso no aporta a la imagen de la profesión, ¿no? Exacto, la clave, vos lo dijiste recién. La clave acá está en que los sistemas de franquicia son sistemas de comercialización, no es un sistema profesional. En cambio, los corredores inmobiliarios como profesionales actúan jurídicamente como profesionales. Es decir, existe la adecuación no solamente del Tribunal de Ética, sino del manejo. Por eso, lo injusto de todo esto es que un corredor inmobiliario, para lograr una matrícula, tiene que tener un estudio universitario de muchísimos años, en cuanto a un agente de franquicia con un curso de 30 a 60 días, de lo cual tiene que pagar porque se lo da la misma franquicia, no van a una universidad para hacerlo, ya lo habilita. Entonces, ahí ya tenemos la primera diferencia en cuanto a la formación. Pero yo siempre apelo a lo siguiente: la gente va entendiendo muchas veces ya tarde que el buen negocio inmobiliario siempre está de mano de un profesional que le va a decir la verdad más allá del negocio comercial. No hay un solo caso que yo conozca donde un corredor inmobiliario arriesgue su matrícula para engañar, para ocultar una información, para tener, digamos, inclinar la balanza para hacer un negocio en función de una parte en detrimento de la otra. En cambio, los agentes llegan a los colegios profesionales las denuncias que alguien actuó de tal manera que ocultó una información, o por el contrario. Les doy un ejemplo típico que sucede en los colegios profesionales. Cuando llega el negocio ya armado con un boleto de compraventa o con una reserva, y llega al escribano para hacer la inscripción del dominio, salta un problema que debió haber sido informado en su momento, y ahí empieza la disyuntiva: si te devuelvo o no te devuelvo la reserva, si yo soy parte. Vos ya no lo encontrás más a la gente. Cuando existe ese problema, ya la gente no está más, y la franquicia base directamente se encarga de correrlo, y ya no lo encontrás más, lo bajan de los portales porque ya metió la pata. Eso no ocurre con un corredor inmobiliario que tiene una matrícula, que tiene un dinero depositado, una fianza de otra persona que ante la mala praxis tiene que responder con su patrimonio. O sea, hay un andamiaje jurídico para beneficio de la ciudadanía y que a su vez le da la tranquilidad al corredor inmobiliario. Nosotros estamos en Argentina obligados a hacer un estudio
dominial del estado jurídico de la propiedad para darle certeza y seguridad a nuestro cliente. Es decir, nosotros somos los que cuando ingresa una propiedad le decimos el plano está en condiciones, el dominio está en condiciones, esta hipoteca que está cancelada, no hay embargo, no hay inhibiciones de las personas titulares del dominio. Es decir, que cuando suscribimos un instrumento de venta hacia un tercero, ese tercero tiene la seguridad que intervino un profesional, que después viene la parte de determinación, que es la del notario público. Pero obviamente el gran trabajo y la gran seguridad al comienzo del negocio estuvo en manos del corredor inmobiliario. Por eso, fíjate vos, te cuento rápido, la unidad de información financiera incorporó a los corredores inmobiliarios como agentes responsables de verificar ese tipo de cosas. Antes eran solamente los escribanos, pero ahora también somos los corredores, porque muchas veces somos los corredores los que tenemos a prima fase a las partes y las conocemos. Cuando llega el notario ya el negocio está hecho. Entonces la unidad de información financiera puso en cabeza de los corredores inmobiliarios la obligatoriedad de hacer el estudio correspondiente y darle veracidad al acto. Por ende, todo lo que viene de manos de un corredor inmobiliario tiene la seguridad que no viene del narcotráfico, que no viene del lavado de dinero, que el estado dominial es correcto y que todas las partes que le firman son los propietarios y los que jurídicamente pueden transferir el dominio. Queridos amigos, este es un programa especial. Estamos celebrando nuestro primer año de mercado inmobiliario y qué mejor que tener como invitado al presidente de la Federación Inmobiliaria de Argentina, FIRA, el señor Eduardo Brigada, que está compartiendo con nosotros muchas de las experiencias que viven los inmobiliarios en Argentina, pero que, como es natural, están vinculadas también a nuestro trabajo, a nuestra labor aquí en el Perú. Dime, ayer escuchaba en una conferencia, en un webinar al que estuve asistiendo, que en España el 78% de negocios inmobiliarios los atiende un agente inmobiliario, un agente de bienes raíces. ¿Tienes tú más o menos una idea de qué cantidad de operaciones, toda vez que ahí el profesional es un graduado en bienes raíces, qué cantidad de negocios son atendidos por un agente inmobiliario en Argentina? Sí, yo separo, digamos, los dos trabajos profesionales. La administración de propiedades, es decir, la locación, el ofrecer un inmueble en alquiler y alquilarlo, eso más o menos estamos entre el 60 y 70% del mercado inmobiliario en manos de profesionales inmobiliarios. Y para la compra-venta, creo que estamos arriba también del 70%. Estamos entre el 70 y 75% por esto que yo te decía de la seguridad jurídica, porque, y esto lo engancho con lo que hablábamos en el Congreso, a futuro yo en la Argentina no veo que vaya a ser reemplazado un corredor inmobiliario por un portal o por una cuestión de una PC. Podrá ser un medio tal vez para agilizar como herramienta, pero como está estructurado los corredores inmobiliarios en la Argentina, estamos muy preparados y somos un tema importante. Hoy por hoy todavía no somos paso obligado, pero justamente este camino que ha emprendido los visionarios en Argentina de corredores inmobiliarios, ya estamos con un título universitario y ¿qué es lo que nos queda a futuro? Y ser el paso obligado, es decir, yo tal vez no lo vaya a ver en actividad a eso, pero que creo que vamos camino a eso, a convertirnos, que cuando se necesita hacer un negocio inmobiliario, se tenga que recurrir sí o sí a la intervención de un corredor inmobiliario para darle seguridad jurídica al negocio. Ese 30% que todavía no es atendido por el agente inmobiliario, esas operaciones las hacen directamente los propietarios. La hacen los propietarios y la hacen ilegales. La hacen otros profesionales, que hay que decir la verdad,
acá no es solamente la franquicia, tenemos estudios de arquitectura, tenemos estudios jurídicos que sobre la pantalla de realizar un contrato de locación o un contrato de compraventa, en realidad se ofrecen los inmuebles y se hacen corretaje inmobiliario porque eso estaría prohibido. Entonces, en ese 30% vos tenés, en la bolsa tenés todo, propietarios directamente, tenés ilegales y tenés otros profesionales que también ilegalmente, pero también un poco con mayor seguridad, ¿no? Nos queda claro, nos queda claro. Ahora, dentro de ese porcentaje que sí cuenta con el profesional de bienes raíces, el agente inmobiliario participa en el cierre de la operación en la notaría, firmando la minuta, firmando algún documento, o simplemente, digamos, ya al final, en el cierre de la operación, acompaña a sus clientes para que ésta, digamos, se cierre exitosamente. No, la costumbre y aparte la normativa hace que al corredor inmobiliario lo ven desde el inicio, durante la suscripción, que puede ser una reserva, después de la suscripción de, acá en la Argentina se llama boleto de compraventa, que es una parte principal donde ya inclusive se puede entregar posesión, donde se entrega ya dinero a cuenta del saldo y después ya se pone en manos del notario, pero la costumbre en la Argentina es que el corredor inmobiliario aún en el momento de la escrituración está presente por cualquier inconveniente porque es el que ha actuado en la intermediación, Pero es no el que firma, puede solucionar. pero no firma, digamos, el documento de No, compraventa como participante de la operación. Eso todavía no. No, nosotros lo tenemos prohibido, es decir, ningún corredor inmobiliario puede actuar en cuenta propia con un inmueble de tercero, es decir, salvo que tenga un mandato ante un notario en representación de una parte, pero como intermediación nosotros no podemos ni adquirir ni vender nuestra propia mercadería a un tercero sin aclarar debidamente, ¿no? No, totalmente de acuerdo, nos queda claro. Pasemos un poco al tema económico, al tema financiero. Todos sabemos que nuestro negocio mueve millones en nuestros países e indudablemente se constituye en uno de los motores importantes del desarrollo, del crecimiento del país, de su Producto Bruto Interno, y dinamiza, digamos, la actividad laboral porque genera mucho empleo. Una de las cosas que me llamó la atención es que en Argentina se compra al contado, ¿no? Porque la situación macroeconómica de Argentina, de este país hermano que aquí tanto queremos en el Perú, no es la mejor. Entonces, la inflación es tan alta que hace casi inviable que una persona compre a través de un crédito hipotecario. Para los que nos escuchan aquí en el Perú, deben de saber que en Argentina se compra siempre al contado y prácticamente no existen los créditos hipotecarios por un tema básicamente económico y financiero. Cuéntanos esa realidad económica de la compra-venta inmobiliaria bajo esta, digamos, perspectiva económico-financiera. Sí, se hace muy difícil, como vos bien decís, en la Argentina no existe hoy el crédito hipotecario. Existió hace unos años, desde el 2000, mediados del 2015 hasta el 2019, un crédito hipotecario que se llamaba crédito UVA. El capital se actualizaba en función del índice de inflación y la tasa de interés de los bancos oscilaba aproximadamente entre un 5 y un 12, un 14%. ¿Qué pasó? La Argentina entró a partir del 2018 en un tema de inflación muy alto. El año pasado terminamos con casi el 48% de inflación anual. Entonces los tomadores de crédito hipotecario se encontraron con que las cuotas se le escaparon de la mano y el capital que debían muchas veces superó el valor de la propiedad que hoy tienen, porque se actualizaba
con costo de vida. Eso trajo que en este momento, por la cuestión de la pandemia, existe un decreto presidencial que están congelados las cuotas hasta ver qué va a pasar, pero en definitiva el dinero lo deben. Por lo tanto, hoy no hay crédito hipotecario, por lo tanto, desde hace mucho tiempo, todas las operaciones son, como vos bien decís, de contado o a lo sumo a 30 y 60 días como máximo por alguna condición esencial, pero si no, es de contado, lo que hace bastante difícil el tema de el trabajo nuestro. Por suerte, y yo esto lo hablo porque lo hago, muchos de nosotros somos desarrolladores de las viviendas al pozo, es decir, edificios en propiedad horizontal, o loteo que se hacen en función de una unidad de vivienda o un lote que se vende en función de, se lo va construyendo, y eso se hace en pesos y se hace con financiación sin intervención de intereses, solamente con la actualización del costo de la construcción, que obviamente está mucho más controlado y es la forma de que la gente en 3 años y medio aproximadamente, logre una unidad de departamento para vivir. Pero estamos hablando de una cuota que no es común ni accesible para todo el público, porque imagínate que es el valor de un departamento con la incidencia del terreno al costo, pero dividido 36. Por lo tanto, son cuotas altas. El crédito que yo he visto en Europa o en Estados Unidos o muchas veces en Latinoamérica, en México, por ejemplo, lo hablaba el otro día con Tiburones Inmobiliarios, que lo tienen. En la Argentina eso no existe. Si no hay un apalancamiento a 20 años de forma de pagar, por lo tanto la accesibilidad es muy alto y el déficit habitacional en la Argentina también es alto. Estamos hablando aproximadamente de 2.800.000 viviendas de déficit habitacional en todo el país, pero como mismo decís, el mercado inmobiliario, junto con los desarrollos y la construcción privada, se lleva el 16,2% del PBI argentino. Y en materia laboral damos empleo al 8,9% de la masa salarial argentina, la tiene el sector inmobiliario junto con el desarrollo. Correcto. Y hablamos de los precios. ¿Cómo ves tú el tema de la valoración inmobiliaria actualmente? No te estoy escuchando, Víctor. Correcto, perdóname, el micro apagado. Exacto. Sí, háblame de los precios. ¿Cómo ves tú el tema del valor de las propiedades toda vez que existe esta restricción? Porque yo te cuento que aquí en nuestro país, una de las razones por las cuales se redinamizó el mercado inmobiliario, hablo del año 2008 y hasta el 2013 fueron años de una gran oportunidad de revalorización inmobiliaria. Subieron mucho los precios aquí en Perú, básicamente porque existía demanda y esta estaba sustentada en dos cosas. La primera, la posibilidad de un acceso al crédito hipotecario, y la segunda, programas que venían desde el gobierno en donde existía Mi Vivienda y Techo Propio, que son programas de vivienda masiva y que se sustentan justamente en el crédito hipotecario, y eso dinamiza el mercado, eso incrementa la demanda. ¿Cómo hacen ahí en la Argentina que no existen estos factores y cómo los precios se ven afectados por esta situación? Claro, el tema fundamental en Argentina, para que tengas una idea, nosotros teníamos un plan que era estatal para acceso a la vivienda con subsidio que se llamaba Procrear. Justamente ahora el nuevo gobierno está recreando esa figura, donde obviamente tiene una tasa subsidiada y es a 10 años o 15 años aproximadamente. Todavía recién en octubre va a salir la primera etapa y esperamos que obviamente sea importante
creo que la inscripción ha sido masiva. También estamos, y es un problema en la Argentina, el suelo, la tierra. La legislación en cada una de las jurisdicciones nacionales hace muy difícil y muy engorroso lo que nosotros llamamos urbanizar la tierra. Tiene una alta exigibilidad, hay que traer todos los servicios y a su vez existe lo que le llamamos el certificado de impacto ambiental, que obviamente hay que tramitarlo. Eso implica muchas veces que desde que se compra la tierra hasta que se puede salir a vender pasan a veces hasta 3 años en esa negociación escabrosa, lo que hace que al final el valor de la tierra haya sido mucho más incrementado que lo que hubiera sido si lo hubiéramos podido sacar a la venta en un año. Entonces hace que lamentablemente se convierta mucho más cara la tierra y de ahí comienza después el valor del inmueble. Por eso le digo que en la Argentina ahora está por lanzarse lo que se llama un banco de tierra, que es un banco nacional donde cada una de las jurisdicciones está ingresando tierra ociosa que se pueda muy rápidamente urbanizar para poder realizar complejos de vivienda, un poco de la mano entre lo público y lo privado, con desarrolladores privados que quieran apostar al engrandecimiento y dar trabajo fundamentalmente. Pero también hay que tener en cuenta que desde la Federación venimos bregando desde hace mucho tiempo con la motorización de la construcción destinada a viviendas para alquiler. El déficit habitacional de alquiler es muy alto, se hace muy complejo y la verdad que nosotros entendíamos que si lográramos que el gobierno desgravar impositivamente a quien compra una propiedad o a quien construye una propiedad destinada a alquilarlo a 5 o 6 años o más en el sistema, ese podría dar una solución que le descomprime la presión tributaria al que construye o al que invierte, ingresa mucho más propiedades al mercado y seguramente abarata los precios porque abunda la oferta más que la demanda. Una pregunta, Eduardo. Entonces, ¿qué es lo que hace el argentino tradicional? Hablemos de la clase media, que es un poco la que siempre es la más representativa del país. ¿Qué es lo que hace un argentino de clase media? ¿Aspira a comprar su departamento o por lo general alquilan la vivienda? Por lo general, masivamente es el alquiler. Es el alquiler como primera opción. Ahora sí te digo que cuando surge un ofrecimiento de un plan de vivienda o un ofrecimiento de un crédito, como te contaba de los UVA, encontrás que el primer día se agotó el registro. Es decir, la ansiedad, la necesidad. El argentino tiene por idiosincrasia crear su terruño, su propiedad, claro, es decir, edificar su hogar y su familia en algo propio, pero lamentablemente esos deseos van quedando rezagados con el premio inflacionario. ¿Qué rentabilidad maneja la vivienda en estos momentos en Buenos Aires? Bueno, te voy a contar, te digo Buenos Aires y te digo el promedio. El promedio en todo el país de rentabilidad estamos en el 2.85, no llegamos a 3%. En Buenos Aires estamos en 2.80, 3.10 como máximo en Buenos Aires capital. Estamos en la rentabilidad más baja en los últimos 20 años de trabajo de locaciones, que inclusive esos alquileres al propietario es una muy baja rentabilidad y para el inquilino se le hace bastante difícil el pago del canon locativo. Lo que acá ha ocurrido es que la inflación ha corroído el salario. Es decir, lo que acá está faltando es la reactivación en el bolsillo de la gente para pagar los servicios. Te pido un esfuerzo adicional en esta excelente exposición que nos estás haciendo del mercado argentino. Para un departamento que esté en clase media de 100 metros cuadrados, ¿cuál es el valor actual en dólares, que es un poco la moneda que nos permite hacer comparaciones? ¿Cuánto debe pagar un argentino por comprarse un departamento de 100 metros cuadrados en, digamos, distritos
que no son, digamos, los más caros, tampoco los más populares, sino los de clase media. Para 100 metros cuadrados estamos hablando de algo de 2 dormitorios promedio, tenés que estar pensando entre los 140 y 160 mil dólares sin entrar, como vos bien decís, ni en los más altos ni en los más bajos de barrios populares. Correcto. Tenés que hablar de 140 a 150 mil dólares. Correcto. Para un departamento de 70 metros cuadrados, que es el común en las grandes ciudades, tenés que hablar de 60, 65 mil dólares aproximadamente. Correcto. Dime, ¿hubo mucha variante en los precios antes del inicio de la cuarentena, del confinamiento, en el que, queramos o no, se paralizó toda la actividad y evidentemente todos los países, unos más que otros, pero estamos enfrentando una recesión, una contracción de la economía mundial? ¿Esto tú crees que ha afectado a los precios de los inmuebles en Argentina o los precios continúan en los niveles que teníamos, digamos, en febrero, marzo de este año? No, acá se dio ese fenómeno sumado a otro fenómeno más, que son las devaluaciones. Es decir, nosotros hemos tenido desde enero ahora varias corridas de nuestra moneda en función del dólar. Entonces, obviamente, para la moneda argentina, para el peso, una devaluación. Entonces, se ha producido un fenómeno que ya se venía hablando el año pasado, antes del tema de pandemia, pero que ya venía ocurriendo, que eran los precios que estaban expresados en dólares, tuvieron una quita o han bajado hasta un 30% y un 35%. Ese fenómeno trajo aparejado, ¿por qué? No solamente por la parálisis muchas veces del mercado, sino por un tema, vuelvo a repetir, de inflación. Es decir, se ha escapado la moneda y se ha devaluado el peso argentino. Entonces, los inmuebles, como yo bien digo, en la Argentina nosotros, más allá que el dólar puede llegar a ser una referencia, hoy es muy difícil tener la moneda dólar en la mano, salvo los que lo tienen para adquirir, pero las transacciones pueden hacerse en función de una comparación, de un equilibrio con el dólar, pero los precios lamentablemente tienen que manejarse para poder realizarse en moneda, en peso, si no, no hay manera. Y ese es un poco el otro trayecto, es decir, en la ciudad capital de la Argentina, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, por historia, no le hables de otra cosa que no sea el billete dólar. Entonces, el propietario vende siempre y cuando le paguen con el billete dólar. En el resto del país, en muchas jurisdicciones, el dólar sigue siendo la moneda de referencia para el precio, para el valor, pero no para la exigibilidad de la entrega del precio, sino que es un equivalente. Y eso facilita muchísimo más al interior del país en las transacciones. Indudablemente, una de las cosas positivas, además de todos estos problemas económicos y demás, que nos deja esta experiencia que estamos viviendo en el mundo, producto de esta pandemia en este año 2020, es la posibilidad de acercarnos, ¿no? Y de poder conversar, y esto ha permitido a través de estos medios y plataformas digitales poder tener la posibilidad de estar más cerca, reitero, en este caso, de nuestros hermanos de Argentina. Yo quiero aprovechar, antes de ir cerrando este programa, nos quedaríamos hablando tú y yo seguramente mucho, mucho más, pero debemos terminar. Quiero aprovechar en mandar mi saludo a todos los agentes inmobiliarios argentinos, mandarles un abrazo en nombre de todos sus colegas peruanos y pedirte a ti, querido Eduardo, además de agradecerte por haber engalanado este programa con tu presencia, que nos des un mensaje final, que nos digas cómo proyectas un negocio que por naturaleza es un negocio de largo alcance, de largo plazo. El negocio de bienes raíces no es un negocio de 1, de 2 años, es un negocio que tiene un plazo largo. Entonces, los inmobiliarios siempre estamos un poco proyectados y viendo las cosas un poquito más por delante de lo que a lo mejor lo ven los demás. ¿Cómo proyectas tú? ¿Qué es lo que se viene para Argentina, para Latinoamérica?
tus palabras finales, querido Eduardo. Bueno, ante todo, gracias Víctor nuevamente por permitirme estar en tu programa aniversario. Gracias. Creo que esto es una herramienta fundamental y celebro que la realicen. Un programa específicamente inmobiliario, manejado por un inmobiliario y con la terminología y su público inmobiliario. Creo que estas son las herramientas para difundir nuestra profesión, para difundir y poder comparar las realidades que pasan en principio en nuestros propios países y después abrir la frontera hacia afuera toda Latinoamérica. Yo, como vos sabés, trabajo con la Confederación y realmente lo que más quiero y anhelo es que podamos estar todos los países unidos y ojalá podamos ver el corretaje inmobiliario y la intermediación entre países y entre corredores habilitados debidamente, legalmente por cada uno de sus países y todo bajo el paraguas de un tribunal de ética que tenga la Confederación. Yo te digo siempre lo mismo, termino mis cosas de esta manera. Yo tengo la vivencia de que los corredores inmobiliarios somos de alguna forma una necesidad para el mercado inmobiliario, lo que le damos no solamente la tranquilidad jurídica, sino el acompañamiento y esa relación de familiaridad que en estos 42 años yo he tenido clientes que son los padres. Cuando te venían a mi oficina y les he vendido algún inmueble con sus chicos o un chico. Y años mucho después, por el trabajo, el acompañamiento y el éxito que tuvieron, me vuelven a ver ya los hijos grandes, los padres para reducir el inmueble y cada uno de sus hijos para independizarse, ya sea para la locación y ya sea para la compraventa. ¿Cuál es el mensaje que yo doy? Que cuando nosotros los corredores inmobiliarios, los profesionales, trabajamos con entereza, nos profesionalizamos, nos preparamos, le damos una tranquilidad y un acompañamiento y ese valor agregado de la palabra, de la confianza y fidelizamos al cliente. El corredor inmobiliario o pseudo corredor inmobiliario sin matrícula y sin visión de futuro, solamente le interesa el negocio del momento y hacer un peso más en el bolsillo, eso es lo que hace tan mal a nuestra profesión y esa persona está a año luz de un corredor inmobiliario. Yo por eso digo, no hay forma de que nos reemplacen porque le damos ese valor agregado, esa palabra, esa confianza, esa seguridad en el amigo que ha logrado a través de los años tener esa relación que lo siguen contratando y lo siguen consultando, aún no haciendo el negocio. Y eso es lo más importante y el tesoro más grande que tenemos los corredores inmobiliarios. Totalmente de acuerdo contigo, estimado Eduardo. Y es importante este tipo también de documentos que van a ir quedando en internet, porque las nuevas generaciones que vengan a escuchar tu palabra y tus consejos, estoy seguro que van a servir de ejemplo para los nuevos profesionales que irán viniendo en los próximos años, que como tú bien dices, jamás seremos reemplazados, porque lo humano nunca podrá ser reemplazado. Nuevamente, Eduardo, muchas gracias por haber estado conmigo, acompañándome en este programa. Quiero dar también un abrazo a todos los que nos han seguido en estos 12 meses, en estos primeros 12 meses de mercado inmobiliario, de este programa que busca brindarle, creo yo, aquel factor importante que va a ser fundamental e indispensable para el agente inmobiliario del futuro, que es el conocimiento en todos sus aspectos, técnicos y humanos. El que tiene conocimiento tiene poder y el poder significa poder hacer las cosas y poder hacerlas bien. Así que mi abrazo para todos, esperamos que este humilde programa sea de contribución para todos los profesionales, para todos los colegas, para los propietarios, para los inquilinos, para todos aquellos que nos siguen, y nuestro compromiso de poder continuar compartiendo con ustedes programas similares como este. No olviden suscribirse,
a nuestro canal en YouTube. El canal es Víctor Manuel Saldaña Sánchez. En YouTube nos buscan como Víctor Manuel Saldaña Sánchez y se suscriben para poder recibir programas similares como este. Hoy estuvimos conectados con Argentina. No quiero cerrar el programa sin agradecerle a todos y cada uno de los invitados que nos acompañaron desde el primer programa, al doctor Jorge González Izquierdo, y a todos y cada uno. No voy a mencionar a nadie más para no olvidarme, pero gracias a ustedes hemos tenido la posibilidad de producir este programa que, como digo, tiene como objetivo brindar conocimiento y compartir experiencias con todos los profesionales inmobiliarios del país. Un fuerte abrazo de nuestra parte y nos vemos en el próximo programa de Mercado Inmobiliario. Hasta luego. Gracias.